Mis amigos y mis hermanos, les habla el pastor José Juárez de la Primera Iglesia Bautista da Colony en el estado de Texas. Suscríbase a pibdacolony.org. Abrazos a la distancia. La providencia de Dios, tercera parte. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías capítulo 10, en el versículo 23. Este verso viene después de que Jeremías lamenta tristemente que el pueblo de Judá iba a ser llevado en cautiverio a Babilonia. Jeremías dijo: conozco, oh Jehová. El profeta hablaba del hecho de que él bien sabía que lo que sucede en este mundo no está bajo nuestro control. Dios es todopoderoso. Por su providencia, Él rige todo lo que nos sucede. Ni del hombre que camine es el ordenar sus pasos. Nosotros podemos decidir hacer algo, pero Dios nos puede detener de hacerlo al ponerle un obstáculo. Usted puede decidir hacer esto o aquello, pero aún así, usted es joven y fuerte. Dios podría hacer imposible que lo haga. Una de las razones principales por la que no debemos tratar de controlar nuestras propias vidas es porque nuestros corazones son malvados. Aún después de la conversión, no podemos confiar en los sentimientos y pensamientos de nuestros corazones, porque aún hay lazos del pecado que nos engañan. Es por eso que la Escritura nos dice claramente que el que confía en su propio corazón es necio. Eso lo leemos en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 26. Es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia, la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, las riquezas y la pobreza, así como todas las cosas no acontecen sin razón, como que sucedan al azar, sino por su consejo y voluntad. Vamos a analizar el tema ahora, porque Dios siempre proveerá. Dios proveerá. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: ¿no hay más vasijas? Entonces cesó el aceite. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 6. Charles Spurgeon nos dice que en tanto que hubo vasijas que llenar, el milagroso chorro de aceite continuó y solo cesó cuando ya no hubo más cántaros que la recibieran.
El profeta no pronunció una sola palabra para detener el proceso multiplicador. Y el Señor no puso ningún límite al prodigio de abundancia. La pobre viuda no se vio restringida en Dios, sino en su provisión de tinajas vacías. Ninguna otra cosa en el universo redujo el flujo del aceite, solo la ausencia de recipientes para guardar el aceite. Detuvo el flujo al instante. Las vasijas escasearon primero que el aceite. Nuestros poderes receptores se agotarán primero que el poder proveedor de Dios. Esto es cierto en referencia a nuestras circunstancias providenciales. En tanto que tengamos nosotros necesidades, tendremos provisiones y vamos a encontrar que nuestras necesidades se agotan mucho antes que la liberalidad divina. En el desierto, imagínense ustedes, caía más maná del que las tribus podían comer y corría más agua de la que los ejércitos podían beber. Y mientras estuvieron en tierra desértica y requirieron de estas provisiones, se les otorgó de continuo. Cuando llegaron a Canaán y se alimentaron del fruto de la tierra, las provisiones especiales cesaron, pero solo hasta ese momento. De la misma manera, también el Señor alimentará a su pueblo hasta que no lo necesite más. Él equilibra la necesidad con los suministros, encaja la oración con la respuesta, entremezcla el dolor con el gozo y el temor con la esperanza, y une dulcemente la fe con su cumplimiento y lo sobrenatural con lo natural y la motivación del corazón con la recompensa de la acción. Si pudiéramos ver todo como lo discierne un ángel, el panorama nos deslumbraría hasta el éxtasis, dice George Watson. Un segundo punto que podríamos analizar sería que Dios tiene un propósito en todo lo que hace en el mundo. Providencialmente gobierna o dirige todas las cosas a fin de que cumplan sus propósitos. Leemos en el libro de los Salmos, su reinado domina sobre todos. Salmo 3:19. Es más, Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuenta de sus actos, dice Daniel capítulo 4, versículo 35. Pablo afirma que todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Romanos capítulo 11, 36. Y que todo ha quedado sometido a su dominio. 1 Corintios 15, 27. Dios es el que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 1. De modo que al final,
ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10 y 11. Es debido a que Pablo sabe que Dios es soberano sobre todo y logra sus propósitos en todo suceso que tiene lugar, que puede declarar que dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, dice Romanos 8, 28. Pero hay ciertos decretos de Dios. Un tercer punto que vamos a analizar serían los decretos de Dios. Y la teología sistemática de Wayne Grudem nos dice así, que los decretos de Dios son los planes eternos de Dios por los cuales antes de la creación del mundo Él determinó hacer que tuviera lugar todo lo que sucede. Esta doctrina es similar a la doctrina de la providencia, pero aquí nos referiremos a las decisiones de Dios antes de que el mundo fuera creado y no en sus acciones providenciales en el tiempo. Sus acciones providenciales son los resultados de los decretos eternos que hizo hace mucho tiempo. Si vemos nosotros acá, vamos a notar que David confesó: todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Salmo 139, 16. Job 14, 5. Los días, meses y límites del hombre los determina Dios. También hay un determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, dice en Hechos 2, 23, por el cual tuvieron que matar a Jesús, y las acciones de los que lo condenaron y crucificaron estaban destinadas por Dios. Hechos 4, 28. Nuestra salvación fue determinada hace mucho tiempo, porque Dios nos escogió en Él, Cristo, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Nuestras buenas obras como creyentes son las que Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2:10. Y también puede usted leer Judas 4. Dios nos hizo responsables por nuestras acciones, las que tienen resultados reales y eternamente significativos. En todos sus actos providenciales, Dios preserva estas características de responsabilidad y significación. Si hacemos el bien y obedecemos a Dios, Él nos recompensará y las cosas marcharán bien para nosotros, tanto en esta edad como en la eternidad. Si hacemos el mal y desobedecemos a Dios, Él
nos disciplinará y tal vez nos castigará. Y las cosas marcharán mal para nosotros. El darnos cuenta de estos hechos nos ayudará a tener sabiduría, el hablar con otros y al animarlos a que eviten la ociosidad y la desobediencia. Por eso le estamos invitando a usted ahora que acepte a Cristo Jesús como su Salvador personal y Él le dará la vida eterna. Oro para que Él toque su corazón y pueda usted obtener el reino de Dios. Bendiciones. Suscríbase a pibdacolony.org.